¿Qué pasaría si no hubiera cazadores en este país? Yo creo que muchas especies desaparecerían. La caza sin filtros pone el foco en la realidad cotidiana de la caza social, lejos de tópicos y sin artificios. La caza fue una conquista de la Revolución Francesa. Están haciendo una gran labor por el medio ambiente y como la están haciendo, como ecologistas que somos, entendemos que debemos apoyarlo. Viajamos hasta el coto social de Almargen, en Málaga, para conocer a sus cazadores, que representan a miles en toda España. Ya ha cambiado, ya es que ha cambiado todo. Luis, es que una cosa es ser carnicero y otra cosa es vivir la cacería. Por eso te digo que ya es que ha cambiado todo. Hombre, en la carnicería se vende carne, pero aquí antes, venimos a disfrutar con los perros, con los animales, claro, con el conejillo que se va, en fin, con todo. Su día a día refleja cómo funciona una sociedad de caza. Gestión, compromiso y trabajo constante sobre el terreno. El futuro al final es el presente, ¿no? Tenemos que cuidar lo que hay hoy para que en un futuro podamos seguir manteniendo la caza. El apoyo de Mutuaspor al proyecto Rufa, un cambio de mentalidad de los cazadores y la colaboración activa de agricultores, ayuntamiento y ecologistas han conseguido que recuperar la perdiz roja en nuestros cotos sea posible. En este coto de Almargen ya es una realidad, y así es como lo han logrado. La sociedad de cazadores de Crestagallo antes era un paraíso para la caza, pero décadas después, la patirroja cayó en picado. Pues la Sociedad de Cazadores de Crestagallo se funda en 1970. Estamos hablando de una sociedad que tiene aproximadamente ahora mismo 55, casi 60 años. Bueno, además, él lo dice, que antes de fundar coto, todo el mundo cazaba un clandestino y había perdices por todos lados. Había perdices para pegar pegaditos. Y ahora, sin embargo... Yo empecé a cazar con 15 años, hasta el primer paro, le quité la escopeta a mi abuela. ¿Sí? Entonces era el monte de gatillo. Y entonces, ya a última hora no se quedaba montada, la escopeta muy vieja. Entonces, viene el paro, cogía el gatillo así y apuntaba, le daba el gatillo un boom. El trabajo del guardán empecé en el año 2015, cuando ese año no había muy poca densidad de perdices. Cargar un poco de que hiciera un recuento más o menos de lo que había en existencia aproximadamente. Y vimos que no había perdices. Y entonces pues, la Junta Directiva tomó la decisión de no cazarla y empezar a sembrar, poner bebederos, echarle comida y a hacer siembras por parte de la sociedad. Y ahí empezó la lucha. Con la llegada de la nueva guardería se inició la andadura del proyecto Rufa. Bueno, el proyecto Rufa nace en el 2019. Es un proyecto para promover la recuperación de la perdiz roja silvestre y de las aves esteparias que viven en el mismo hábitat agrícola que la perdiz. Es impulsado por la Fundación Artemisan a través de 8 cotos demostrativos distribuidos a nivel nacional. Entre ellos está el coto, la Sociedad de Cazadores de Crestagallo, de Almargen, es uno de ellos, y en el cual se hacen una serie de medidas de gestión. En el 2022 fue ya el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien hace un convenio con la Fundación y también forma parte de este proyecto. Y en este caso empieza a avalarnos los datos que recogemos los cazadores para promover la recuperación de la perdiz roja. En el campo se ven más perdices. Llegó un tiempo y ha habido años que no se han cazado. Aquí en el pueblo, en el coto, ha habido años que no se han cazado porque es que no había muy pocas. Ahora llevamos 2 años cazándolas y este año, por lo que se ve, parece que hay algunas más, parece. El mayor éxito que tuvimos como sociedad fue el separar las modalidades de caza. El tema de los cupos importantísimo y el tema del horario importantísimo. Y la gente se concienció que era mejor cazar perdices de verdad, autóctona, aquí nunca se ha soltado una perdiz, a no comprar 5.000 o 10.000 perdices de granja
para matarlas, que se lo coman las alimañas y matarlas a los 4 días. Es un sacrificio porque de estar tú acostumbrado a cazarla y tenerte ya que coger unas normas, pues es difícil, pero ya está, esto es así. Y al principio parecía esto, Luis, que iba a ser imposible. Claro. Y al final, todos los socios nos hemos concienciado en que es así. Es que no hay otra manera, a ver para dónde tira. Ya ha cambiado, ya es que ha cambiado pero, todo. Luis, es que una cosa es ser carnicero y otra cosa es vivir la cacería. Por eso te digo que ya es que ha cambiado todo. Hombre, en la carnicería se vende carne. Pero aquí antes, venimos a disfrutar con los perros, con los animales, claro, con el conejillo que se va, en fin, con todo. Al final no es cazar, pegar tiros y matar, al final el objetivo es que tenemos un recurso ahí finito, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que mirar por él, es una cosa que tenemos que, una casa sostenible para que tengamos, no y para nosotros, para el futuro y para nuestros hijos, y somos los primeros que tenemos que mirar por ello. Gracias a la instauración del proyecto Rufa y sus buenos resultados, se derribaron barreras antes impensables. La alcaldesa de Almargen de Izquierda Unida siempre estuvo al lado de los cazadores. Pues la relación de la Sociedad de Cazadores con el Ayuntamiento de Almargen es bastante importante, puesto que hacen una labor fundamental en el campo. Gracias a ellos, como bien sabéis, y si no sabéis, acaban de recibir un premio por la labor que están haciendo para el medio ambiente, con la recuperación de la pedirroja y otro tipo de aves esteparias, como por ejemplo el cizón. Son personas que no solo van a cazar al campo, sino a cuidar de él. Para nosotros es fundamental. Personas que se dediquen a cuidar el campo es importantísimo, porque de hecho vivimos del campo y colaboramos con ellos en todo lo que ellos necesiten. Si necesitan subvención, en algunos casos como para bebederos, comederos y demás, pues el ayuntamiento le aporta la cantidad que ellos necesiten y se lo subvenciona. Esta forma de entender la caza ha conseguido el hermanamiento entre ecologistas y socios del coto. Nuestra asociación se llama Asociación Zumaya y se dedica al estudio y protección de la biodiversidad principalmente y a la educación ambiental. Sobre el proyecto Rufa que está llevando a cabo la Sociedad de Cazadores, creemos que es una iniciativa pionera y están realizando una labor encomiable, porque han conseguido la recuperación de la perdiz roja y de forma paralela están recuperando también a otras especies que no son especies de caza, pero son especies de, por ejemplo, los fringílidos, lo que son un grupo de aves pequeñas que se benefician de las actuaciones que están haciendo en el proyecto Rufa. Y están colaborando al mantenimiento de la biodiversidad, fundamentalmente. Ellos son responsables, nosotros somos responsables, porque entendemos que ellos lo están haciendo bien. Están haciendo una gran labor por el medio ambiente, y como lo están haciendo, como ecologistas que somos, entendemos que debemos apoyarlo. ¿Cuál es la forma de trabajar del proyecto Rufa para que haya conseguido unir a sectores con ideologías tan diferentes? Entre las medidas que se han aplicado en este coto de Almargen estarían, por un lado, las mejoras de hábitat a través de márgenes multifuncionales. Mira, pues los márgenes multifuncionales son, digamos, lo que son las lindes de las parcelas, sembrarle una mezcla que le sembramos de avena, berza, corza, y es más o menos de unos 4 metros de anchura. No se echa herbicida, no se echa fungicida, no se ciega hasta que no llega septiembre, octubre, donde la perdiz ya ha anidado. Para el tema de la caza es vulnerable las siembras, porque ahí van ellos a refugiarse, el cazador lo tiene muy fácil. Entonces quitamos esas siembras en ese tiempo para que la perdiz ya se abra y no esté concentrada en lo que son las siembras de los márgenes estos multifuncionales. Nosotros aquí en el coto tenemos sobre unas 5.000 hectáreas y tan solo con 1,5 hectáreas de márgenes multifuncionales para la perdiz llevamos a cabo este proyecto y va en aumento. Otra medida importante de hábitat sería la siembra específica en olivar. Estas siembras específicas en olivar se hacen entre las calles de los olivares y permanecen hasta el mes de septiembre también. Por otro lado está la suplementación de agua y alimentos. En este caso en Cresta del Gallo hay 20 comederos y 27 bebederos y 2 puntos fijos de agua natural. También tenemos mejoras de caza adaptativa, gracias a la colaboración de los cazadores. Se hace un control de depredadores generalistas
desde el 2023, en el cual se formó al guarda y a cazadores de la sociedad, y gracias a la autorización de la Junta de Andalucía se permite la utilización de 2 métodos homologados. Y por último, se hacen, una de las cosas más importantes que se hacen en este coto es una monitorización y un seguimiento de la población de perdiz anualmente. Decir que nosotros aquí es una cosa muy importante, no cazamos por cazar, cazamos sobre censos. Entonces, según el censo que tengamos, hacemos una media, tenemos para echar 5 días de perdices, cazamos 5 días de perdices. Pero la cuestión es, según los censos, tenemos que dejar, el 60% lo tenemos que dejar de madre. Porque en el momento que nos quedemos sin madre, nos hemos quedado sin perdiz roja otra vez. Pero para que todo este trabajo obtenga resultados, es indispensable la colaboración de los agricultores. Eso llevaba yo haciéndolo muchos años. Sembrándole los trozos así, eso no es pérdida y lo bonito que está la perdiz en el campo. Si nada más que con verla es digna de ver. Que toda la zona esta no había perdices prácticamente y se está consiguiendo de que haya mucha. Bajo mi punto de vista, yo pienso que el agricultor es que le mandan una serie de normas, digamos, que las tiene que cumplir. Y si no las cumplimos, esto viene de una administración por encima nuestra, que es la que nos dice cómo tenemos que cultivar hoy en día nuestros campos. Yo no veo normal que en el mes de junio estemos desbrozando los olivos. Los olivos dejan la hierba que se ponga así. Ahí anía el triguero, la cujá, la liebre pare, la perdiz hace el nido. Y después, pues, a molerlo, y todo lo que hay allí, lo miga. ¿Qué clase de ecologismo es este? El trabajo y el apoyo de la cooperativa a los cazadores de Almargen también es parte fundamental. Sí, pues bueno, la cooperativa Agrolibrera San Gómez San Damián colabora aquí con el coto de caza, pues con lo que nos piden básicamente, y principalmente lo que hacen es la retirada de agua para los bebederos que tienen en el campo de forma gratuita. El destrío, que se le llama, el desperdicio del cereal que se utiliza después para semillas, pues ese desperdicio se lo llevan también ellos una parte, o cedida por el propio agricultor que hace la limpieza aquí, o cedida por la propia cooperativa para alimentación de esas perdices y el resto de pájaros que coman semillas. Porque estamos hablando de una simbiosis de agricultores, ganaderos y cazadores. Se ha visto aquí con el proyecto Rufa, gracias a la Federación y gracias a Artemisa. Es que es así. Porque aquí uno de los grandes valores de este proyecto es que los agricultores que han participado lo han hecho convencidos de lo que hacían. Y crear conciencia entre cazadores, agricultores, incluso representantes políticos de la política local, remover conciencia en el sentido de que hay una posibilidad de otro campo diferente, un campo más sano, más limpio, un medio ambiente y un entorno rural mejor conservado, y creo que ese ha sido su gran mérito. En el caso de los cazadores, pues creo que la acción fundamental y el objetivo que se perseguía era el de asegurar el presente y el futuro de la caza en Almargen, y eso creo que lo ha conseguido este proyecto. El modelo adoptado supone un esfuerzo enorme por parte de los cazadores, con un solo objetivo: preservar el futuro de la perdiz roja en Almargen. Los cazadores aquí en la sociedad, pues mira, están 365 días del año trabajando todo lo que pueden para, al final de cuentas, en lo que es al final de la temporada, cazar 12 perdices. Si no fuera por los cazadores, el mundo la fauna estaría muerta. Porque es que estamos todo el año echando comida y agua, todo el año. Es bonito el vivir y conservar, y los socios que somos una peña, es que eso está muy bonito en un coto así como un pueblo de estos que es tan pequeño y lo que disfrutamos. No sé si hoy habéis visto perdices, pero que es una alegría para un coto, que tú ves bandos de perdices, eso hay pocos sitios que se puedan ver, eso es una alegría. El camino hasta llegar aquí ha sido duro, y el proyecto de una planta fotovoltaica en los terrenos del coto puso en jaque a los cazadores.
y planteaban pues, poner 2 plantas fotovoltaicas en el sitio donde ya se trabajaba con el proyecto Rufa y donde solo quedan las tierras que los jóvenes agricultores trabajan. Entonces el ayuntamiento se opuso rotundamente a eso. Primero, porque si estamos hablando de una España vaciada, del mundo rural, que la gente se va y ahora encima tenemos poco terreno donde cultivar y encima lo plantamos de plantas fotovoltaicas, esos jóvenes agricultores al final tienen que abandonar. Aparte vivimos también de la ganadería y esa ganadería al final el excremento de esos cerdos tienen que abonar la tierra. Si no tenemos tierra tampoco pueden abonar. Sería la extinción de un pueblo como el de Almargen, que llegamos apenas a los 2000 habitantes. Hemos colaborado con la Sociedad de Cazadores Cresta Gallo de aquí del pueblo en varias ocasiones y lo más reciente que tenemos es la lucha, digamos, entre comillas, contra los proyectos de las macroplantas fotovoltaicas que iban a deteriorar bastante el entorno y ahí pues hemos actuado todos a una. Es que no es lógico porque te venden como que van a crear muchos puestos de trabajo, pero eso no es así. Además, a la vista está, nosotros tenemos en el límite de Almargen con Teba una mega planta fotovoltaica que nosotros ahí no vemos a trabajadores. Esas tierras no se van a volver a cultivar. Eso para nosotros es un campo de cristales. Yo siempre lo he dicho, yo no quiero levantarme de mi cama, mirar a la derecha, tener espejo, enfrente espejo y a la izquierda espejo. Es que es una masacre lo que están cometiendo con el campo andaluz. Y no podemos permitirlo porque es nuestro medio de vida. No se nos puede llenar la boca de hablar de despoblamiento y hacer que en el mundo rural se planten plantas fotovoltaicas cuando hay generaciones de jóvenes que están trabajando la tierra. Y lo que no queremos es desaparecer, el mundo rural debe de seguir existiendo. El proyecto Rufa está siendo replicado con éxito por los cotos vecinos. Yo llevo 3 años en la presidencia del coto, con la directiva que tengo, y claro, nosotros nos encontramos el coto bastante mal. Y claro, pues decidimos de tomar una decisión de hacer las cosas, copiar de alguien que lo esté haciendo bien. Entonces, más cerca que lo teníamos al margen que el coto vecino, y decidimos ir cogiendo pasos, claro, haciéndolo nosotros en nuestro terreno, diferentes maneras, pero igual que lo hacen ellos. Y parece que estamos viendo algunos resultados ya. Cupos chicos, cazar cuando ya ha llovido, hacer siembra, bebederos, control de depredadores. Esta forma de entender la conservación a través de la caza ha servido para cambiar la visión de los cazadores y su actividad. ¿Qué pasaría si no hubiera cazadores en este país? Pues yo creo que muchas especies desaparecerían, porque la labor que están haciendo por la conservación de las especies, ellos se centran en las especies cinegéticas, pero sus actuaciones repercuten indirectamente o de forma secundaria en todas las especies. Entonces yo creo, sinceramente, que la figura del cazador es necesaria dentro de las normativas y de las leyes, pero que es una figura necesaria para la conservación. Porque creo que la caza social es una gran desconocida para el que no vive en el mundo rural. Porque aún yo, siendo partícipe de esto, yo muchas veces me siento agredida. Pero es que me da igual, porque yo sé que lo estoy haciendo bien y que dentro de por ejemplo, de la Sociedad de Cazadores de mi pueblo hay gente de todos los colores políticos. Es que me da igual. Yo estoy aquí para colaborar. Si ellos colaboran, yo colaboro. Y me da igual el color político que sea. Que haya gente que hable mal, es que me da igual. Es que yo voy a seguir colaborando. Porque ellos los estaban haciendo bien. Y como lo están haciendo bien, y no están haciendo daño al campo, al contrario. Lo están haciendo bien y están recuperando. Y como están recuperando, pues yo estoy aquí para eso. La caza fue una conquista de la Revolución Francesa. ¿Por qué no? Si es así. Mi compañero y camarada querido del alma, Antonio Romero, lo era. Y era el mejor. Y no habrá como él. Igual que Julián Guita. Igual que Julián Guita. Es decir, que mejores referentes políticos que ese no vamos a tener en la vida. Por lo menos yo. Pero son el referente de todos, ¿eh? Porque a la vez que hacen un discurso o hacemos un discurso nos referimos a ellos. Y si nos referimos a ellos, pues tendremos que mirar la historia y pensar que si ellos lo pensaban, pues qué malo no sería. Porque si son nuestros referentes, serán nuestro referente para todo, ¿no? Pienso yo. Pero soy yo, la alcaldesa de Almargen.
Creo que ha habido una evolución del cazador hacia mejor y que se ha integrado más. Entonces vemos al cazador y conozco a cazadores que son naturalistas y que van a cazar por el mero hecho de salir al campo, de estar en contacto con la naturaleza, y lo de menos es si cobran o no cobran alguna pieza. Ver los perros de trabajar, ver los animales, y muchos cada día son más los que me ven y me dicen: Antonio, hemos visto un águila en tal sitio, he visto un búho real, he visto... Lo ven y disfrutan con ello. Yo lanzo el mensaje tanto a cazadores como a ecologistas que no hay que estar enfrentados. Simplemente compartimos un territorio común, cada uno desde un punto de vista, aunque a veces no estamos de acuerdo, pero que el objetivo tiene que ser común. Los que están en Madrid, por llamarlo de alguna forma, no están en contacto con la naturaleza, no están en contacto con el campo como estamos nosotros. Nosotros vivimos en el campo, aunque estemos en el pueblo, pero damos un paso y ya estamos en el campo. Y vemos la labor que hacen los cazadores. Ya no vemos el cazador típico de antes que iba al campo como el que va a la carnicería, a ver el que coge más para comer, sino vemos el que va con su perro, el que disfruta adiestrando al perro, el que disfruta saliendo al campo, llevando a sus hijos y concienciándolos de que hay que respetar las especies. Y ellos, los políticos de Madrid, pues, y ecologistas de Madrid, no lo ven tanto como nosotros, lo ven desde un punto de vista más teórico, y nosotros lo vemos desde la práctica, desde lo que es la rutina diaria. Todo este modelo funciona porque Mutuasport lo respalda con recursos, continuidad y una visión a largo plazo. Nuestra sociedad es una sociedad federada en la que invierte en su seguro y en Mutuasport, y estamos contentos porque sabemos que parte de este dinero que invertimos en nuestro seguro va expresamente a estos grandes proyectos que nos están ayudando tanto en el mundo de la caza. El mensaje es claro, en este caso desde Mutuasport se está haciendo una labor inmensa en apoyar proyectos muy importantes como puede ser el observatorio, que es el buque insignia tanto a nivel nacional como europeo en la monitorización de especies cinegéticas, coturnis, zorzales y otros muchos proyectos que nos están abriendo el paso. En estos últimos 5 años, tanto por la labor de Artemisa y la Federación Autonómica, estamos viendo un cambio brutal en la sociedad y en concreto en los cazadores. Mutuasport está gobernada, liderada, gestionada por cazadores, y la decisión es muy clara. Cuando haya superávit hay que reinvertir en el cazador, hay que invertir en la caza, insisto, asegurando el presente y el futuro. Y estaremos allí para intentar ayudar, aportar el hombro para resolver los problemas que nos afectan. De hecho, es asegurar que se pueda seguir cazando estas especies. Esta labor está ya calando en las nuevas generaciones, que están listas para tomar el relevo. Pues el futuro al final es el presente, ¿no? Tenemos que cuidar lo que hay hoy para que en un futuro podamos seguir manteniendo la caza y no avanzar más que la caza, sino regular la juventud, regularnos nosotros. Y bueno, yo ya vengo de mis abuelos, de mi primo y demás. Después entraré yo y después seguirán generaciones nuevas en las que tendrán que disfrutar de la caza. Y bueno, habrá que cuidarla. Por lo menos aquí en este coto, desde los más ancianos, digamos, desde los cazadores más antiguos, al final se ha ido concienciando la gente y se ha ido retomando poco a poco hasta que nosotros los más jóvenes pues somos conscientes de que salimos 8 días a cazar y no a matar. Cuando la caza se gestiona con criterio y constancia, la realidad se impone a cualquier prejuicio. En Al Margen, la caza social se construye día a día con seguimiento en el campo, planificación responsable y decisiones tomadas con datos y no con opiniones. Y la recuperación de la perdiz roja es el mejor ejemplo de ello. Nada de esto sería posible sin el respaldo de Mutuasport, que reinvierte los recursos de los cazadores federados en investigación, gestión y defensa activa del modelo cinegético. Este capítulo demuestra que federarse y asegurar con Mutuasport es una elección consciente, una forma eficaz de proteger la fauna, ordenar el aprovechamiento y participar en el futuro de la caza. Porque la caza sin filtros es precisamente eso,
Contar lo que ocurre de verdad en el campo y cómo se construye día a día la caza del mañana.